Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken Amador. Parceras, parcerita, hoy vamos a hablar de todo lo que se está hablando de mí. Y bueno, ya que le están dando caña a esto, vamos a mostrarle lo que en verdad ha pasado. Mi versión, por lo menos, para que la gente no se quede con la versión de otros y por lo menos tengan las dos versiones, y así ustedes sacarán sus propias conclusiones. No siendo más, comenzamos. Primero que nada, aclaro, este video simplemente es para que tengan un contexto completo de lo que está pasando o de lo que se están inventando acerca de mí. Solo para aclararles a mis fans. Ojo, lo único que me interesa a mí son ustedes y que ustedes se queden con la mejor información. ¡Ay, lo olvidaba! Y también lo hago por las vistas. Por ahí me dijeron que yo hago los videos por vistas, para buscar vistas nada más. La verdad es que yo me pregunto, díganme qué youtuber quema su tiempo haciendo videos para que nadie lo vea. O sea, ¿quién gasta tiempo de su vida en crear un video para que nadie vea los videos? Eso no tiene ni lógica. Bueno, punto número 1. Si dije que yo apoyo a youtubers pequeños o que les comento en sus videos, no era para hacerme el sensible, porque nadie sabía eso hasta que lo dije. Y si lo dije fue simplemente para aclararles que el video que cogí de Samurai era algo random. Yo veo todos los youtubers, todos los videos que tienen que ver con Blood Strike, y por esa razón cogí su video, y por esa misma razón les dije que yo apoyo a los youtubers pequeños. Y eso no lo voy a dejar de hacer. Es más, creo que voy a hacer algo donde mencione y muestre más a todos esos youtubers pequeños a los cuales apoyo o les comento, con el fin de mostrarles que la humildad se hace con hechos y no con críticas. En vez de criticar, mejor actúen y también ayuden a los demás. Punto número 2. Si la pelea era con Samurai y yo, o sea, esta discusión era entre él y yo, ¿qué pitos tiene que ver Ale en todo esto? Ojo, no lo hago porque tenga miedo de Ale, solo que en todo su video se la pasó diciendo Ale es esto, Ale lo otro, pero no me dijo nada en concreto, algo que sea válido, algún argumento que venga dirigido hacia mí. Solo usó a Alex como escudo, más nada. Y como todos ustedes quieren saber qué fue lo que pasó con Alex, les voy a contar la historia, ya que este chisme lo trajeron al aire, o sea, lo acaban de revivir doña Carlota. Bueno, vamos a contarle en verdad qué fue lo que pasó. Hace un tiempo atrás yo estaba haciendo PvP, videos de PvP, el cual me falta subir uno, en los cuales invité a Nova, al segundo jugador más pro del mundo, el señor Popeye, al Gato Husky, y la secuela del Gato Husky que se las voy a traer pronto, donde invito a mi gallito. Gracias a estar haciendo estos videos, varios de mis suscriptores me dijeron: Kraken, alto un PvP con Alex y con Orlan. Pues como pueden ver, a Orlan lo invité, también les dije, fui muy clarito, y Orlan no aceptó, lo cual le dije, reconozco el miedo cuando lo veo. Pero Orlan no dijo más nada, él sabía que simplemente es algo que dice la gente para incitarte a aceptar el PvP. Es un juego de palabras, ¿no? Y allá el que caiga. Porque cuando a mí me hacen la misma jugadita, me dicen: Kraken, PvP o miedo, yo me les salgo diciéndoles: papi, no mueras virgen. ¿Y qué tiene que ver esto con la pelea de Alex, Kraken? Mucho en realidad. Y ahora se van a dar de cuenta porque yo contacté al señor Alex por medio de un parcerito que es muy influyente en este medio, el señor Sirius. Le dije: Sirius, contáctame a Alex, para ver si hacemos una colaboración en que estoy haciendo unos PvP y la gente está pidiendo PvP, entonces para ver si él quiere hacer un PvP. Sirius lo contactó y como pueden ver, aquí está adentro. Lo primero que hice fue: hola Alex, bienvenido. Bueno, entró Alex y entró Sirius, por eso dije bienvenidos. Dije: chicos, la idea de este grupo es hacer una colaboración a futuro y esas cositas, pero por ahora estamos haciendo videos de PvP, creo que la mayoría sabe eso. Y yo tengo un pollito que se llama Simple. Un saludo para mi parcerito, es un gran jugador de Blood Strike, creo que es uno de los grandes. Dije: este jugador es un duro en los PvP. Ok, los pongo en contexto. Había hablado con el Gato Husky, nuestro parcerito, para promover los PvP, ya que a mucha gente le estaba gustando el tema de los PvP. Y dirán: Kraken, pero los PvP son de Free Fire. No, los PvP no son de Free Fire. Se los
Aclaro de una vez, PvP es 1 versus 1 donde tú puedes jugar con tu amigo y mostrar tu rivalidad, o sea, mostrar quién es el mejor o simplemente para demostrar, para calentar, como ustedes quieran. Pero es 1 versus 1 donde 2 jugadores se enfrentan. Esto no es exclusivo de Free Fire ni que tenga nombre de Free Fire. Esto, la mayoría de Free Fireros o de la gente que juega Free Fire lo usa, ¿no? Pero eso no es exclusivo de Free Fire. Y como notamos que en el video del gato Husky pegó bastante el PvP, decidimos evolucionar los PvP, meterles gallito. Esto con el fin de meter otras personas y no que solamente los PvP se enfoquen en youtubers, sino que podíamos meter gente o suscriptores que puedan participar en esos PvP y hacerlos famosos a ellos. Y si notan, todo esto tiene una lógica y siempre he pensado buscar el beneficio de todos mis seguidores. La idea era fomentar y resaltar esos jugadores que jugaban súper bien. Por eso el tema de los gallitos. A lo que responde Sirius: mi gallito puede ser el Luz Gaming. Simple le dice: ¿eres el líder de ZG? A lo que Alex contesta: es más, no le voy a mostrar captura porque se puede prestar para más malos entendidos. Dirán: Kraken está mostrando solamente lo que le conviene. Les voy a mostrar el video tal cual como está la conversación para que vean que no estoy ocultando nada ni nada de nada. A ver, vamos a buscar de donde empezó, desde donde todo empezó. Ahí fue donde empezó. Bueno, vamos a adelantarlo un poquito. Aquí contesta nuestro parcerito. Aquí nuestro Sirius. Ok, esto que yo creo que fue lo que yo les mostré. Ok, listo, sí, esto fue lo que yo le mostré. Bueno, desde aquí empieza todo. Desde aquí comienza, Sirius dice: mi gallito puede ser Luz Gaming y tales. Y sí, dale. O sea, estábamos planeando con gallitos. O sea, el tema como que les agradó de los gallitos. Luego el señor Sirius y Simple comienzan a hablar y tales de un PvP que tuvieron en el pasado con otro jugador. La verdad desconozco eso. Eso fue una conversación que tuvieron entre Sirius y Simple. Eso fue aparte. Pero aquí contesta Alex: ni yo, haciendo referencia a los PvP, ni yo, no me gusta. Y yo dije: bueno, yo tengo que conseguir ese PvP por los fans. Y aquí les mostré la foto donde varios de ustedes me pidieron que querían el PvP y le dije: no lo hagamos por nosotros, hagámoslos por ellos. Me hicieron varios comentarios: quieren verte en PvP. Ojito a lo que contesta él: pero quieres poner a alguien más, no jugarás tú, entonces no les estás cumpliendo, diría yo. Ojo que le está diciendo como que quiere un PvP es conmigo y no con el gallito. Y yo les dije: ya veo, otro que quiere matarme. Pero es buen punto, tenía validez. El gato también lo apoya, le dice: si es verdad, Kraken, lo más legal era que te enfrentes con él. A lo que él responde: no me gustan los PvP, pero ahí dice que juegues tú. Lo que yo le contesté: ok, así será, mi querido Alex. Este PvP lo vamos a hacer. Una pregunta: ¿juegas en PC? Me dice que no juega en PC, que juega en móvil, pero que no está seguro de los PvP, que mejor se zafa, o sea, que mejor no quiere jugarlo. A lo que yo más tarde me conecto y le contesto con este videíto. El del gato con bota, no sé si lo han visto. ¡Cómo me gusta el olor del miedo! Este videito me gusta porque lo puso Luz Gaming la otra vez y me pareció que dio en el clavo, ¿no? Cuando uno le dicen que no, sería bueno mostrarle ese videito para no decir PvP o miedo, sino en vez de decir PvP o miedo, le ponemos ese videito. Pero ojo que sigo aquí insistiendo con tal de buscar el PvP. Le digo: el top global del mundo, o sea, Popeye. Recuerden que yo hice un PvP con Popeye y que tampoco sabía jugar PvP, que era su primera vez. Y yo le dije: yo soy bien manco, solamente hagámoslo por el video. Es más, si quieren me dejo ganar. Y esto es verdad, esto no es mentira. O sea, yo no soy un gran jugador. Yo nunca me voy a poner a decir que soy el mejor del mundo. Es simplemente una colaboración y para complacer a los fans, o sea, a mis suscriptores. Yo por mis suscriptores me pelo la cara. Y aquí es donde se ofende. No le tengo miedo ni a los competitivos. Sinceramente, es para evitar la toxicidad entre comunidades. Y por lo que veo con esa respuesta, aquí abunda. Y se salió de la sala. Y yo: ve, ¿qué le pasó, huevón? Se alteró por el video. O sea, ¿a ustedes les parece lógico que una persona les diga a ustedes: hey, PvP o miedo? O por lo contrario, no que porque yo no le dije PvP o miedo, sino que por todo lo contrario, que alguien te muestra un video del gato diciéndote, haciendo referencia que le tienes miedo, tú te vas a ofender por eso. O sea, a mí me dicen Kraken, PvP o miedo y le juro que yo al contrario, yo me echo a reír
o le digo no mueras virgen. Esa es una buena excusa para sacarse a la persona, ¿no? O sea, yo lo puedo decir, o no contestarle simplemente como lo hizo Orland. Ahora, el problema es que esa conversación ya tiene tiempo, o sea, esto había quedado ahí, yo nunca había hablado nada del tema y dije que no iba a invitar más influencer grande porque pronto me salía alguien como él, porque al parecer son muy delicados. O sea, yo nunca había conocido a alguien así. Sí conozco youtubers egocéntricos que se creen dioses, que, o sea, que ustedes les mandan mensaje y nunca contestan, que tanto decirles soy tu fan, el ego como que se les vuelve grande y que sus seguidores no le importa un carajo, que solamente son números. Este tipo de youtubers son los que me he topado y eran los que yo conocía, pero ojo, no conocía este tipo de personas. Y repito, puede ser la crianza, puede ser que yo sienta que decirme Pepe o Miedo Kraken no sea una ofensa para mí, pero quizás en otras familias sí. O sea, yo crecí en una familia donde si no había para comer, yo me iba a poner panita y hacíamos lo que sea, pero allá comíamos. Yo no me ponía a llorar y a hacerle cantaleta a mi mamá si no había para comida. O sea, yo no me podía hacer un drama por un show por cualquier cosita. O sea, yo no soy de esta temporada, no sé si es que es esta temporada donde hay gente que es más delicada o susceptible a comentarios, pero eso es toda la realidad de lo que pasó. Y ojo aquí a esto, porque eso tienen que prestarle mucha atención. Esa conversación había quedado así hace tiempo. O sea, yo dije, no me meto más con gente de cristal, no venga a ser que yo diga alguna palabra incorrecta y se vengan a ofender. Mejor dejamos eso quietecito así. Y el señor Samurai, bueno, vamos a decirle doña Carlota, sale con este cuento a revivir una pelea algo que pasó, una conversación privada, y eso fue privado porque nada más lo sabía Alex, Innova y el señor Gato y Sirius. Y simple, éramos solamente nosotros los que estábamos en ese grupo. Si Samurai supo esto, Es porque chismoseó, y esto es una persona chismosa, porque él no estaba en esa conversación, no supo nada de esto, ni siquiera fue invitado, pero como no tenía argumentos para discutirme, lo único que se basó fue en sacar eso. O sea, una cosa que él no le constó, no le compete porque no estuvo ahí, y se pone a meter algo que no es de su incumbencia. Bueno, parceros, creo que con esto estaría clarito. Da igual si les vienen diciendo o hablando cosas malas de mí, parceritos, ustedes que son mis seguidores, ustedes créanle, pero también cuídense de esa persona. Si te hablan mal de mí, créeles. Y de paso, cuídate de ellos. Porque te puedo asegurar una cosa. Puedo ser malo con ciertas personas, pero yo no soy una mala persona. Doy a cada uno lo que se merece. Y conocen de mí la parte que tienen que conocer.